admitir en lo que es la Asociación Internacional de Menores, a cargo del doctor Oscar Gregorio Cervera Rivero, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su presencia por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Pero antes de ello, iniciaremos con la lectura de su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con especialidad en Derecho Laboral, en Derecho Económico y Corporativo y en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Ha sido catedrático del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, conferencista en el CES Aragón en los diplomados de instrucción a la práctica forense civil familiar. De igual forma, ha sido maestro en Derecho Familiar en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Fue abogado postulante durante 22 años en materia civil, corporativo, laboral y amparo, así como asesor jurídico en el área bancaria y asesor de derechos humanos del gobierno del Distrito Federal. Impulsor de la red de jueces para la protección de la niñez. Fungió como magistrado de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Juez de enlace mexicano en materia de restricción internacional ante la Conferencia Internacional de la Haya en Derecho Internacional Privado. Actualmente se desempeña como magistrado en la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Doctor Oscar Gregorio Cervera Rivero, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Le cedemos el uso de la voz. Al contrario, muchas gracias por la generosa presentación y desde luego gracias al señor magistrado presidente, el licenciado Alejandro Isaac Fragoso López del Poder Judicial del Estado de Baja California. Gracias al Consejo de la Judicatura del Estado por invitarme a platicar con ustedes en un lenguaje sumamente ciudadano, aunque todos somos jueces o juezas o estamos involucrados con el tema de la impartición de justicia. Me parece que mientras más sencillo es el mensaje, es mejor captado por las personas a las cuales va dirigido, y sin dudar de la gran capacidad que ustedes tienen, porque son juristas, porque son estudiosos del derecho, buscaré hacer una exposición sencilla. Le comentaba yo previamente que no traigo una presentación como tal, en razón de que me parece de suma importancia que si vamos a hablar del por qué debemos de tener jueces especializados en materia de sustracción internacional de menores y por qué debemos de tener jurisdicción concentrada, me gusta más platicárselos de manera directa que traer algún tipo de gráfica que pueda demostrar lo que se está diciendo. Además, yo he estado en varias ocasiones en eventos en el estado. Siento al estado de Baja California como, si hay segundas patrias en México, bueno, como mi segunda, porque la primera es Yucatán, que es de donde soy originario, pero siempre tengo muy gratos recuerdos y veo rostros amigos, cosa que también me agrada mucho. Entremos al tema. Sabemos que nuestro país es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención de la Haya, de la Convención de Viena y de la Convención de los Derechos del Niño. Esas 4 convenciones son eje para que podamos entender la necesidad de tener jueces altamente especializados en la aplicación normativa derivada de estos convenios internacionales. De la Convención de Viena, creo que todos sabemos la existencia del Pacta Sunt Servanda. Los contratos obligan a lo pactado y a sus consecuencias de derecho. De esta propia convención tenemos un artículo que es muy interesante, que es el artículo 27, donde nos dice que el derecho interno no puede ser invocado como causa de incumplimiento del derecho internacional. Estos 2 artículos combinados nos permiten entender la importancia de la suscripción de un convenio internacional y la confianza que existe en el foro internacional de que esas obligaciones, así asumidas por cada uno de los estados firmantes, las cumplan. Y en el caso de la Convención de Viena se vuelve particularmente importante porque establece un concepto que ustedes conocen y seguramente están familiarizados con él, solamente lo vamos a recordar, que es el jus cogens.
El jus cogens no es otra cosa que aquella norma internacional que no puede ser modificada más que con el mismo procedimiento que con el cual se creó, es decir, por los estados firmantes de esa convención. Y el tema importante se vuelve importante y se vuelve trascendente porque esa norma internacional es obligatoria, no puede ser modificada y debe de ser cumplida por los países firmantes. En este caso, estamos hablando de México. Entonces, tenemos ya un orden público internacional que nos invita de la manera más amable posible a cumplir con el cúmulo de obligaciones que estamos asumiendo bajo la perspectiva de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En la lógica de la Convención de los Derechos del Niño, saben ustedes, el interés superior del menor, como política pública, como derecho sustantivo y como derecho adjetivo. Es decir, tenemos que dictar determinaciones en todos aquellos procedimientos en los cuales las niñas, niños o adolescentes sean parte, sean procedimientos administrativos o sean procedimientos jurisdiccionales, lo que debe de normar el criterio de las autoridades que intervenimos en este tipo de procedimientos es el interés superior de la infancia, lo que implica que las determinaciones que tomemos deben anteponer a la resolución que tomemos los derechos que son reforzados, que son preferentes de la niñez. Entonces, ese es un punto también de gran importancia. Y por otro lado, el artículo 12 que nos habla de la necesidad de escuchar a los menores. Y la escucha del menor dentro de procedimientos especializados, como los que vamos a ver con los jueces de jurisdicción concentrada, se vuelve un instrumento altamente eficaz para poder entender cuál es la lógica de los problemas que tenemos que resolver a través de la aplicación de estos temas. Porque en el momento en el que nosotros recibimos una solicitud de sustracción de menor, de restitución de menor que ha sido objeto de una sustracción o una restitución ilícita, en ese momento sabemos que vamos a tener muchas horas de reflexión, en primer lugar, para ver qué clase de auto vamos a dictar para admitir o no esta solicitud. ¿Qué medidas debemos de tomar para asegurar que la persona sustractora, haya sido papá o haya sido mamá, presente al menor y no vuelva a sustraerlo de la jurisdicción en la que se encuentre? Debemos de entender y conocer perfectamente cuáles son las facultades del juez de la residencia habitual y cuáles son las facultades del juez del país de destino, porque el convenio de La Haya es un convenio de jurisdicción que establece una doble competencia, como ustedes saben. El país de destino, el juez del país de destino, únicamente va a resolver acerca de la procedencia o no de la restitución del niño, niña o adolescente que se está solicitando. Entonces puede resolver que sí procede o que no procede. Es todo lo que puede hacer. Si procede, bueno, ya será cuestión del juez de la residencia habitual continuar conociendo el caso. Si no procede, si esa es la decisión de la señora juez o del señor juez de jurisdicción concentrada en el país de destino, entonces tendrá que proveer todo lo necesario para la protección efectiva de los derechos de ese menor. Entonces, por eso les digo que cuando les llega una solicitud de restitución de menor, en primer lugar comenzamos a ver el auto que debemos de dictar, los recaudos que debemos de tomar, las protecciones que debemos de tener en relación con ese menor, el aseguramiento de que efectivamente, o sea, la certeza, no el aseguramiento, la certeza de que efectivamente lo van a traer a comparecer, porque si lo vuelven a sustraer, ¿qué otro tipo de medidas debemos de tomar? Todas estas cuestiones hacen que la persona que conoce del procedimiento deba de ser una persona que tenga conocimientos especiales en relación con la aplicación de la norma internacional y también conocimientos especiales en relación con los conceptos que ya se encuentran definidos. Porque ahora, en el 2023, analizar los antecedentes que ya existen en relación con la forma en la que debemos atender el procedimiento de restitución de menores nos facilita mucho las cosas. Pero cuando en el año 2006, 2007, este magistrado
tomó conocimiento de su primer caso. Francamente no tenía yo, y se los digo con toda franqueza, no tenía yo mucha idea de cómo hacerle. Tuvimos que estudiar porque somos varias las personas que nos interesamos en el tema. Posteriormente se generó la existencia de una red de jueces internacional a la cual fuimos afiliados por decisión del Estado mexicano y comenzamos a tener una capacitación que nos permitió posteriormente ir definiendo criterios, ir, digamos que de alguna manera construyendo un procedimiento ad hoc en México para poder resolver estos temas, y nos permitió también, por decisión de la Comisión Nacional de Tribunales, constituir una red de jueces. A veces la expresión red de jueces se oye así media fuera de contexto, pero un grupo de jueces de cada una de las entidades de la República, obviamente del Estado de Baja California también hay jueces incorporados a la red, que lo que hemos hecho es estudiar casos nacionales, compararlos con criterios internacionales, estudiar los conceptos que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo debemos de llevar los procedimientos, en particular basados en una resolución del año 2008, ponencia del ministro Cosío en la primera sala, que resolvió que la Convención de la Haya es constitucional. Y al decir es constitucional, lo argumenta fundándolo en que nos permite citar a las partes a un procedimiento, o sea, ser notificados para comparecer a un procedimiento, y nos permite también ofrecer pruebas dentro del procedimiento para que se acrediten las pretensiones tanto del accionante como del excepcionante. Esto a nosotros nos da un fundamento muy importante porque ya definido por la Corte que es constitucional y permitiéndonos establecer un procedimiento ad hoc o un procedimiento sui generis, porque aunque la Convención nos permite utilizar el procedimiento más rápido que nuestra legislación interna nos indica, en realidad tenemos juicios ordinarios y tenemos juicios sumarios, pero también tenemos una serie de medios y de procesos impugnativos que hacen que los juicios se prolonguen, y uno de los principios que rigen la Convención de la Haya es la sensación de urgencia. Recordemos que nos establece el plazo de 6 semanas, no para resolver el asunto, pero sí para legitimar al país de la residencia habitual a requerir al país de destino porque no se ha resuelto la controversia planteada dentro del plazo de 6 semanas. Entonces, tenemos entonces un sentido de urgencia y ya teníamos la posibilidad de, si no acudir a los procedimientos que existían en ese momento, pensamos en la posibilidad de diseñar un procedimiento ad hoc a partir del momento del dictado del auto admisorio de la solicitud de restitución de menor. Entonces ahí se comienza a diseñar un auto en el cual estemos admitiendo, estemos previendo qué vamos a hacer, cómo vamos a localizar al menor, si se lo vamos a dejar a la persona sustractora, si la persona que está formulando la solicitud es efectivamente titular del derecho que ejercita y la está ejercitando de manera eficiente, de manera eficaz, o la podría ejercitar de manera eficiente y eficaz en el evento de no haberse dado la sustracción o la retención. Y estas son cuestiones que vamos diseñando y que debemos de tener en consideración cuando vamos a dictar el auto. De ahí la necesidad de que a través de las consultas que en un principio hacíamos a los jueces de la Red Internacional de Jueces de la Haya y que posteriormente fuimos aplicando a nuestros procedimientos internos y se fueron generando criterios dentro de la red de jueces de protección a la niñez que se creó en nuestro país en el año 2010. Entonces fuimos perfeccionando y desarrollando una serie de conceptos para poder agilizar los procedimientos. Por ejemplo, ¿es necesario que tengamos asegurado al menor o no es necesario? ¿Es posible que la persona que lo sustrajo sea la mejor opción de tenerlo durante el procedimiento? ¿O esto representa un riesgo y ese riesgo podría traducirse
en una nueva sustracción del menor? ¿Qué elementos tenemos para considerar, para ponderar y de qué manera podemos realmente imponer medidas a la persona sustractora? Si volteamos a ver nuestra legislación, nos vamos a dar cuenta de que como que a los jueces en materia familiar no nos han dotado de una gran cantidad de elementos o de medidas adecuadas para someter a las personas. Y en ocasiones cuando imponemos medidas que tienen que ver con imposición de sanciones o multas de índole económica o arrestos, en ocasiones el mismo juicio constitucional de amparo nos dice que no debemos utilizar esas medidas. Entonces, por una parte, necesitamos resolver bien, necesitamos resolver rápido, necesitamos aplicar una serie de formalismos que en términos del debido proceso legal no podemos soslayarlos, es decir, no podemos dejar de notificar a la persona sustractora para que comparezca a la audiencia. Y aunque no tengamos todos los instrumentos que desearíamos tener para poder dictar ciertas medidas que le impusieran a la persona sustractora la necesidad de comparecer para evitar un daño mayor, aún así hay algunos que toman el riesgo y prefieren que se les hagan efectivos los apercibimientos o que sean un poco más restrictivas las medidas que se toman por el impartidor o la impartidora de justicia al momento de dictar su acuerdo. Entonces, en todo este esquema y en toda esta circunstancia, sí vale la pena conocer bien qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Si estamos pensando además en que no estamos ajustándonos estrictamente al juicio ordinario ni al sumario, sino que estamos fijando plazos y periodos para contestar la solicitud y para ofrecer pruebas e incluso para desahogar pruebas, entonces tenemos que ser estar muy atentos y ser muy puntuales en el acuerdo que se dicta, donde especifiquemos todas estas cuestiones y las fundemos y motivemos de manera adecuada. Y todo esto nos lleva a tener un intercambio de opiniones y un intercambio de experiencias entre los jueces de las 32 entidades federativas para ver cómo funcionan las cosas en cada una de nuestras legislaciones. Y uno de los puntos que más, digamos que mejor ha sido receptado y que de alguna manera mejor resultados nos ha dado es entender que el procedimiento que se está llevando en nuestro país en el evento de que sea el país de destino, es decir, al lugar al que se hayan llevado el menor después de la sustracción, entender que no podemos tratarlo como si fuera un juicio de custodia, no podemos tratarlo como si fuera un juicio en el cual se estuviera debatiendo el ejercicio de la patria potestad o este tipo de derechos. En realidad lo que se está debatiendo es si lo que ocurrió al momento de la sustracción del menor es justificable o no es justificable. Para eso está el capítulo de excepciones. Y para tener por acreditadas esas excepciones, ayuda mucho entender qué clase de pruebas son las que debemos de admitir dentro del procedimiento. Porque la jurisprudencia del 2008 a 2009 nos dice, tienes oportunidad de defensa porque eres notificado para el procedimiento y tienes también el derecho a ofrecer pruebas y desahogarlas. Entonces, ¿qué pruebas debemos de admitir? ¿Y qué pruebas debemos de desahogar? ¿Y cómo las debemos de valorar? Esa es la parte más relevante. Un poquito como estrategia litigiosa, en ocasiones los abogados postulantes lo que hacen es buscar dilatar el procedimiento, buscar hacerlo lo más largo posible. Sus razones tienen y son muy respetables, pero por parte del juez, de la señora jueza que está conociendo el asunto, el sentido de urgencia convencional lo que hace es que acortemos los plazos, analicemos las pruebas que nos están ofreciendo, veamos si son las procedentes, veamos si son aptas para poder acreditar los extremos de la pretensión y básicamente si se trata de la persona sustractora, si efectivamente con las pruebas que está ofertando se acreditan los extremos de las excepciones que está haciendo valer al momento de contestar la solicitud de restitución internacional de menor. Entonces, esto nos lleva a concebir los dos tiempos que hay dentro de un proceso de restitución internacional de menor. Lo que ocurrió antes de la sustracción y lo que ocurre después de la sustracción.
Si tenemos este parámetro de medición, nos daremos cuenta de que lo que le va a permitir a su señoría determinar si procede o no la excepción opuesta son las circunstancias de vida que existían antes del momento de la sustracción. Los jueces juzgamos los hechos acaecidos y lo que ocurrió antes es lo que debe de determinar la posibilidad de resolver sobre la procedencia o no. ¿Por qué? Porque las pruebas que tienen que ver con hechos acaecidos con posterioridad al evento de sustracción son pruebas que ya son consecuencia de un acto o de un hecho ilícito. Entonces son tendientes a justificar el acto ilícito realizado, lo cual es perfectamente respetable de parte de la persona que oponga la excepción y ofrezca las pruebas. Pero es responsabilidad de su señoría ver qué pruebas de las ofertadas voy a recibir y qué pruebas voy a ordenar que se desahoguen. ¿Por qué? Porque si la estrategia es dilatar el procedimiento y yo le facilito a la parte sustractora toda la posibilidad de dilatarlo, obviamente no voy a tener la resolución ni en 6 semanas ni en 6 meses. Y si además le adiciono los medios y procesos impugnativos, entonces es probable que tengamos una resolución en 2 o 3 años, que es más o menos el promedio que se venía llevando en nuestro país. Y en algunos casos más tiempo, en algunos casos 4, 5 y hasta 6 años. Buscando obviamente que se actualice la excepción contenida en la segunda parte del artículo 12, que dice que la solicitud de restitución debe de presentarse de inmediato o dentro de un año, que si se hace dentro de ese año, la restitución es inmediata. Si se hace con posterioridad de ese año, bueno, ya el juez, su señoría, tendrá que tomar en consideración un elemento adicional, que es si el menor ya se encuentra ajustado, acostumbrado a las nuevas condiciones de vida. Y esto podría generar que si se le restituye, se estaría hablando prácticamente de una nueva, digamos, de una nueva sustracción, lo que no es así. Pero bueno, eso es un poquito la argumentación que utiliza la persona que está contestando. Entonces, bajo esta lógica es muy importante entender que si voy a resolver la procedencia o no, lo primero que tengo que analizar es cuáles eran las circunstancias de vida. Y esas circunstancias de vida tienen que estar apoyadas por las pruebas que la parte sustractora está ofreciendo. Ese es un elemento muy valioso para los jueces especializados en materia de restitución o jueces de jurisdicción concentrada, en razón de que saben qué pruebas deben de admitir, qué pruebas deben desechar, y en particular en ocasiones se ofrecen pruebas de índole psiquiátrica, de índole psicológica, que implican, o estudios socioeconómicos, en ocasiones ofrecen incluso estudios socioeconómicos en el estado de residencia habitual, pero no dicen ni aportan elementos para poder costear esos estudios, porque si bien es cierto que la impartición de justicia en nuestro país es gratuita, la impartición de justicia en el país de la residencia habitual puede no serlo, y el desahogo de pruebas en el extranjero tiene un costo no por los impartidores de justicia, sino por los gastos que hay que hacer en el país extranjero para el desahogo de estas pruebas. Y si son pruebas que no nos van a llevar a nada práctico para resolver el caso, obviamente son pruebas que nada más están dilatando el procedimiento, y esto puede colocarnos en una situación incluso de responsabilidad internacional como país. Entonces, la ventaja de tener la posibilidad de hacer una llamada telefónica a un juez de la Red Internacional de Jueces o al juez mexicano de enlace para hablar de México. Usted le puede llamar al juez de enlace mexicano o al juez de la red que está en el estado de Baja California, o al juez de la red mexicana, que ahorita la secretaria ejecutiva es la doctora Margarita Gallegos López. Entramos a la CONATRIB y ahí están los datos de todos nosotros. Usted puede escoger al juez que más le agrade, llamarle y preguntarle: oiga, su señoría, en este caso, usted como juez de la red, o usted como juez internacional, o usted como juez de enlace, ¿qué me aconseja hacer en términos convencionales? ¿Cómo debemos de cumplir con este procedimiento? Y respetando la independencia judicial, porque su señoría
será quien tome las decisiones que estime pertinentes para los efectos de dirimir la controversia planteada. Usted podrá recibir la asesoría, recibir los comentarios en el evento de que tengamos algunas sentencias que así lo respalden, se las podemos hacer llegar. Desde luego existe documentación, literatura que se conoce como soft law o no vinculante, que nos puede ayudar mucho a entender las guías de buenas prácticas y la forma como debemos de proceder en estos casos. Pero lo más importante es conocer los conceptos, leer las guías, saber que es un procedimiento expedito, saber que en términos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juicio de amparo está considerado como el recurso eficaz en contra de una determinación dictada en materia de sustracción internacional de menores. Y esto merece una reflexión porque cuando existen medios y procesos impugnativos que alarguen los procedimientos de manera indefinida, nos podemos entrar en un tema de incumplimiento convencional. Pero cuando la Corte Interamericana nos dice que el juicio de amparo es un juicio eficaz y puede ser tomado como recurso eficaz en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos da una puerta muy interesante de salida para abreviar los procedimientos. Y si esto lo adminiculamos con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2019, en el cual nos indica que tratándose de juicios en los cuales se ventilen temas de Convención de la Haya, sustracción internacional de menores, la sentencia que dicta el juez de primera instancia pone fin al proceso y razona la Suprema Corte diciendo, pone fin al proceso porque si ordena la restitución, entonces irá ante el juez competente del lugar de su residencia habitual y ahí se resolverá la controversia. Si resuelve que se asume la jurisdicción, entonces al asumir la jurisdicción y negarse la restitución, el juez mexicano tendrá que proveer todo lo necesario. Por lo tanto, concluye la Suprema Corte de Justicia en contra de las sentencias dictadas en temas de sustracción internacional de menores por los jueces de primera instancia. Se puede interponer el juicio de amparo directo, con las reglas del amparo directo. Y esto es una situación muy interesante para los efectos de la brevedad en los procedimientos, porque si evitamos la segunda instancia, bueno, yo soy juez de segunda instancia, yo soy magistrado, me toca ver legalidad, convencionalidad y constitucionalidad, igual que a varios de ustedes seguramente. Pero el hecho de que la propia autoridad federal, el intérprete máximo de nuestra Constitución, abra esta posibilidad, es parte de la preocupación que tiene el Estado mexicano por cumplir con los plazos y términos convencionales que nos llevan a tratar de resolverlo de la forma más rápida posible. Entonces, es muy importante esta resolución. Si me permiten, yo se las puedo hacer llegar para el efecto de que la distribuyan. No la tengo en este momento, pero el día de mañana se las envío por medios electrónicos, porque definitivamente esta es una muy, muy importante determinación de la Suprema Corte de Justicia, que está unida a otras que tienen que ver con temas de la excepción contenida en el artículo 13, fracción primera, apartado B, de la Convención, básicamente el riesgo grave. Y otra que es referente al artículo 12, que es qué pasa si presentas tu reclamación dentro del año y qué pasa si la presentas después del año. Son resoluciones que ha dictado la Corte. Hay cuadernos de amparo, cuadernos constitucionales, así les llaman a las obras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde vienen los asuntos más relevantes dictados, según recuerdo, hasta el año 2020, en amparos que llegan a la primera sala y que ellos son resueltos de manera definitiva y que nos dan lineamientos para ser lo más eficaces posibles en este tipo de cuestiones. Entonces, la lógica de tener jueces expertos en este tema, que además de desarrollar, ¿qué es lo que hace un juez de jurisdicción concentrada? Pues básicamente resuelve temas de familia.
y dentro de los temas de familia, de manera destacada, se prepara para resolver temas de derecho internacional, Convención de la Haya, adopción y sustracción. Básicamente dicho de una manera muy sintética. Es decir, ustedes tienen sus responsabilidades habituales, pero además, cuando llega un caso de aplicación de Convención de la Haya, entonces les va a llegar a ustedes. Hay un estado de la República, que es el Estado de México, que tiene a una jueza nada más, pero esa jueza únicamente conoce casos de sustracción y adopción. O sea, no lleva proceso familiar como lo llevan ustedes en primera y en segunda instancia, sino que únicamente lleva temas de sustracción internacional de menores y de adopción internacional de menores. Entonces, uno podría pensar que llevar solamente esos temas implicaría poco trabajo. La verdad es que cualquier tema de sustracción internacional de menor, no hay un tema sencillo en sustracción de menores, como no hay un tema sencillo en materia de familia, porque en sustracción internacional de menores vemos que un proyecto de vida que habían desarrollado una pareja junto con su hijo o con sus hijos, se rompe, se quiebra, se fisura y posteriormente se fractura, queda sin efecto, y por la razón que haya sido, una de las partes se lleva al hijo o los hijos a otra jurisdicción y plantea una controversia. Entonces, ahí obviamente la expresión de retornar de inmediato al menor a la circunstancia de vida que tenía antes del evento de sustracción, pues es un tema que yo en alguna ocasión, cuando formé parte de la comisión redactora de la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación del artículo 13, párrafo primero, apartado B de la Convención, yo dije que sonaba muy romántico el decir, lo voy a regresar a la circunstancia de vida que tenía antes del momento de la sustracción, porque ustedes y yo sabemos que esa circunstancia ya no existe. Entonces, si mamá y papá tenían un proyecto de vida y ese proyecto de vida se desvaneció, obvio, ya no va a ser la misma circunstancia. Alguno de los dos ya no va a estar presente y es posible, es altamente probable, que existan fricciones entre los dos. En consecuencia, suena romántica la expresión, pero no es práctica. Lo práctico es pensar en que si todos hablamos de que necesitamos como garantía, como derecho humano, el acceso a un juicio justo y un debido proceso legal, entonces no habrá ningún inconveniente en que si la propia convención define que el juez competente lo es el del lugar de la residencia habitual, porque es el que se encuentra mejor ubicado y mejor capacitado para dirimir la controversia y resolver los temas de guarda y custodia de esa pareja, entonces no veo cuál sea el inconveniente de colocar al menor ante el juez de la residencia habitual, que es el competente para dirimir esa controversia. Entonces, aquí hay un cambio de percepción y de conceptualización de por qué debe de declararse procedente una restitución, porque lo que vas a hacer es respetarle al menor su derecho, niña, niño o adolescente, su derecho a comparecer ante un juez competente. Y en base a la Convención de Derechos Humanos, tanto en el artículo 8 como 19, 24 y 25, nos establece, en síntesis, el acceso a un juicio justo, el debido proceso legal, la asistencia letrada, y todo esto pasa porque resuelve el juez competente, el juez que tiene facultades para resolver el tema. Entonces, yo en ocasiones me sorprendo cuando la gente se pone tan renuente a que se retorne el menor, al niño, a la niña o al adolescente, al lugar en el cual se encuentra el juez calificado, competente, en términos de los convenios internacionales y en términos de la ley existente en el país de la residencia habitual, que es el mejor calificado. Entonces, ¿por qué la renuencia? ¿Por qué vemos bien, y esta es una pregunta al foro para que ustedes lo reflexionen, ¿por qué vemos bien que una persona que vivía en un país en el extranjero venga a México a litigar el asunto? ¿Y por qué decimos se le está respetando su acceso a la justicia, se le está respetando su debido proceso legal, se le está permitiendo
iniciar un procedimiento en México y se le está dando la oportunidad de comparecer a juicio y de ofrecer pruebas. Y nosotros decimos, si el señor vivía en Alemania y allá se dieron los hechos y se vino para aquí, pues mire qué bueno que en México se respetan las leyes y se le están dando todas las facilidades y se le está respetando su acceso a la justicia. Entonces yo les pregunto a ustedes si en verdad creen que una persona que vivía en Alemania durante los últimos 10 o 15 años, que tuvo un problema con su pareja y que su pareja terminó llevándose a su hijo a un tercer país, en realidad, si tiene que dejar la circunstancia de vida que tenía en Alemania o en Francia o en Estados Unidos o en donde ustedes quieran, para venir a México, a un sistema jurídico que no conoce, a contratar abogados, a llevar un procedimiento que normalmente es un procedimiento que se tarda en términos del derecho a la igualdad de las partes ante el debido proceso legal. ¿Realmente estamos respetando esa igualdad? Realmente, si hacemos un test de constitucionalidad y o un test de convencionalidad, en efecto, estas personas se encuentran en las mismas circunstancias. O sea, si la persona que tomó la decisión de sustraer se llevó al menor, a la niña, al niño o al adolescente, al lugar en el cual estimaba que se iban a ver mejor protegidos sus derechos. Y hace viajar, hace trasladarse a la persona left behind barred, a la persona abandonada. ¿Ok? Entonces, en estas circunstancias, ustedes son los jueces que van a resolver, ustedes son los que tienen que equilibrar esas asimetrías y ustedes son los que tienen que decir, en verdad estamos respetando el debido proceso legal, hay igualdad de armas dentro del proceso, sí está en las mismas condiciones la persona que tiene que viajar de otro país a México, sí efectivamente estamos proveyendo lo necesario para que esas asimetrías no se den. Esto es algo que debemos de pensar porque cuando estamos en un tema de sustracción de menores y estamos resolviendo, diseñando el futuro de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, tenemos que tomar en consideración si de verdad el hecho de llenar los formalismos nos hacen respetar el debido proceso. Si efectivamente ahora todavía debemos entender el debido proceso legal como el conjunto de normas rígidas en relación con la forma de llevar el proceso, o si deberíamos de entender el debido proceso legal como el conjunto de principios flexibles interpretados en clave de derechos humanos que nos permitan darle a cada quien lo que le corresponde. Porque si usted me pregunta si yo fuera el padre, si yo tuviera que ir a litigar a Alemania, yo no sé hablar alemán, yo no conozco el derecho alemán, yo sé que nuestra cultura es germánico-romana, de ahí viene nuestro derecho, pero eso no nos hace expertos en derecho alemán. Yo creo que un padre o una madre que tiene que trasladarse a otra jurisdicción a litigar en un idioma que no conoce y en un common law que es muy distinto a nuestro derecho, no se encuentra en igualdad de circunstancias y eso es algo que normalmente no tomamos en consideración. Normalmente pensamos que nosotros citamos a una audiencia, la audiencia empieza a la hora que debía de ser, le dimos la oportunidad de ofrecer pruebas, pues qué pena, el señor no las ofreció, y entonces resolvemos la controversia. Pero, ¿dónde queda el debido proceso legal? ¿Dónde queda el acceso a la justicia? Por eso es importante que vayamos conociendo estos conceptos internacionales, vayamos viendo cómo se aplican en nuestro país, vayamos entendiendo que si un juez en Europa se considera que un juez que ha resuelto 50 casos de sustracción de menor, ya es un juez experto, ya puede formar parte de una red internacional de jueces y como consecuencia de eso ya es una gente que puede dar opiniones y que puede incluso escribir sobre la materia. Es la forma, estoy siendo muy esquemático, muy sintético, pero la base para poder decir soy un juez de jurisdicción concentrada en materia de sustracción internacional de menores en Europa y formo parte de una serie, de una red de jueces expertos, es poder intervenido o resuelto cuando menos 50 casos.
Hay ocasiones en las cuales en México no resolvemos 50 casos, o sea, un solo juez no lo hace. ¿Por qué? Porque no necesariamente le llegan al juez capacitado en estos temas, no necesariamente le llegan los asuntos. Pero ¿esto qué significa? Significa que tenemos que capacitarnos por si nos llegan los asuntos. Nosotros en la Ciudad de México teníamos 5 jueces de jurisdicción concentrada en materia de adopción internacional y 5 jueces en materia de sustracción internacional de menores. Pero nos dimos cuenta de que tenemos más o menos 20, 25 casos al año de sustracción internacional, pero no tenemos un solo caso en años de adopción internacional. Hay adopciones nacionales, que esa es jurisdicción local, pero no tenemos de adopción internacional. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue pedir al Consejo de la Judicatura que los 10 jueces, del 1 al 10, en materia de familia, conocieran de sustracción y de adopción. Y se han ido equilibrando las cargas de trabajo en materia de sustracción internacional y poco a poco van llegando casos en materia de adopción internacional. Veamos que en adopción internacional ya no es un tema del juez el que llegue o no a la jurisdicción el caso, sino que es más bien de las autoridades centrales, que son la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema Nacional DIF, que son los que hacen todos los estudios para obtener el certificado para poder ser adoptables o no. Los menores, más bien para que los padres estén calificados como si son aptos para un proceso de adopción o no. Pero entonces estos temas nos están llevando a cada vez conocer más los criterios, tanto los criterios nacionales como los internacionales. Conociendo los internacionales, la verdad es que nuestra Corte atiende mucho a las resoluciones dictadas, sobre todo en Europa y en algunos países sudamericanos, las toma en consideración, toma en cuenta esos criterios y de manera paulatina los vamos incorporando en las resoluciones que tomamos y afortunadamente al llegar al control constitucional, en muchos casos sí nos dan la razón, sí aceptan nuestro criterio y en otros no, en otros simplemente nos dicen están equivocados, esto no se debe interpretar de esta manera, se debe interpretar de esta otra manera, como decimos en lenguaje coloquial, nos enmiendan la plana y pues tenemos que dictar una resolución en cumplimiento de la sentencia de amparo que nos indiquen. Pero para ir cerrando el tema, básicamente lo que hacemos es, con este tipo de conocimiento y con este tipo de preparación, tanto internacional como nacional, y con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia, podemos decir que la calidad de las decisiones judiciales que estamos tomando va mejorando de una manera sustancial. Básicamente el entender para qué está diseñada la jurisdicción concentrada, qué es lo que puede hacer el juez del país de destino, para qué está diseñada la Convención de la Haya y qué es lo que puede hacer el juez del país de la residencia habitual. Y ya tenemos una base para poder tomar resoluciones que se ajustan a los criterios internacionales y, obvio, respetan las resoluciones de nuestra Suprema Corte de Justicia. Y además de eso, de tener muy clara la aplicación de las reglas generales del derecho internacional privado, básicamente del jus cogens, de la necesidad de aplicar la norma internacional privilegiándola por encima de la norma nacional y en algunos momentos hacer una mixtura para que podamos cumplir de manera adecuada las responsabilidades internacionales sin dejar de observar también las responsabilidades que tenemos en el ámbito local. Ustedes saben, y lo saben muy bien, que existe también una serie de principios que podemos utilizar como el principio de convencionalidad y el principio de constitucionalidad que regulan las actuaciones de los jueces. De hecho, los criterios de nuestra Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunados a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman lo que se ha dado a llamar un corpus juris, es decir, un conjunto de opiniones, de normas y de criterios jurídicos que son obligatorios
para los países que formaron parte de esas determinaciones así tomadas, tratándose de jurisdicción y tratándose de opiniones consultivas que son también facultad de la Corte Interamericana. El país que formula la consulta queda obligado con la respuesta que le dé la Corte Interamericana. Entonces, esta pluralidad de normas que deben ser aplicadas por los jueces exigen que tengan esa especialización en conocer estos criterios y en saber aplicarlos. O sea, esto no excluye a que los demás jueces también deban de conocerlo, pero ayuda a que si usted es un juez al que le llegan este tipo de casos, el conocer cuáles son los criterios, tanto nacionales como internacionales, nos ayudan mucho a poder tomar las decisiones más adecuadas, porque los casos de sustracción de menores son casos que tanto jurídicamente como psicológicamente y social o sociológicamente son complejos. Requieren de una formación, de una mayor formación, de una mayor participación, de una mayor intensidad en el trabajo del juez para poder no solamente tener la experiencia y los conocimientos, sino también la sensibilidad de la toma de decisiones. Yo sé, y ustedes seguramente están pensando, oiga, magistrado, pero pues también los asuntos de familia son sumamente delicados. Un caso de violencia intradoméstica, violencia familiar, un divorcio, lo entiendo, lo entiendo. Y ahí tenemos que lidiar también con temas altamente sensibles. En este tema, además, intervienen conceptos, autoridades de otros países que están un poquito a la observancia de si México tiene o no vocación de cumplimiento de los convenios internacionales. Estamos viviendo una situación muy complicada, vivimos una pandemia, tenemos algunos temas que cuestionan la legitimidad de las decisiones tomadas en los tribunales que son conocidos como órganos constitucionales autónomos. Hay toda una corriente en estos momentos que ha tensionado la relación entre los poderes de la Unión. No voy a hablar de temas en particular, ustedes los conocen perfectamente, pero es precisamente en estos momentos en los cuales la República necesita de la independencia judicial, necesita de la capacitación de nuestros jueces, necesita del mayor y mejor conocimiento de las circunstancias que nos permitan tomar decisiones con apego a la normatividad nacional y con estricto respeto a nuestra Constitución y a las obligaciones internacionales que hemos asumido, se hace, a mi juicio, salvo la mejor opinión de ustedes, se hace relevante el entender que el estar más capacitado nos permite no solamente tomar mejores decisiones, sino que además nos permite reducir los plazos, porque de alguna manera con la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia, que permite que la resolución dictada por el juez de primera instancia sea impugnada a través o cuestionada a través del juicio constitucional de amparo, nos evita una segunda instancia. Entonces ustedes pueden decir, bueno, magistrado, pero eso depende de si el afectado decide interponer apelación o decide interponer amparo en contra de la sentencia de primera instancia. Puede decidir, conforme a nuestro Código de Procedimientos del Estado, puede decidir interponer la apelación. Sí, lo puede hacer, pero ustedes con la jurisprudencia de la Corte tienen la posibilidad de decir, te la inadmito. ¿Por qué? Porque en términos de la jurisprudencia tal de la Suprema Corte de Justicia, el medio idóneo, por tratarse de una resolución que pone fin al procedimiento, es el juicio de amparo. Te la inadmito. ¿Qué va a pasar? Que se pueden ir a la queja, va a llegar a la sala y ¿qué va a hacer la sala? Pues es altamente probable que lo confirme. Entonces, lo que se le sugiere al justiciable para que no se quede sin el ejercicio de sus derechos, pues es que, uno, pues que su abogado esté actualizado, y dos, pues que interponga el juicio constitucional. ¿Por qué? Porque si se entretiene en el tema de la definitividad a través de la apelación, la queja y la posterior resolución, quizá ya se le fue el término para interponer el juicio de amparo.
Entonces, lo más interesante, y esto no se trata de confundir al justiciable, al contrario. Si el máximo tribunal que puede analizar la legalidad, la convencionalidad y la constitucionalidad de nuestros actos es precisamente el Poder Judicial Federal, qué mejor que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo indique y nos permita o le permita al justiciable iniciar los procedimientos de control constitucional. Eso es mucho mejor que pasar por la sala y lo digo siendo magistrado y siendo una persona que en segunda instancia podría tomar la determinación que el caso me indicara, pero a final de cuentas es el sistema judicial mexicano, así está diseñado. Esta es una medida tomada por la Suprema Corte de Justicia, es una jurisprudencia, nos obliga y puede facilitarle al justiciable el trámite. Entonces, a mi juicio, creo que es una decisión de la Suprema Corte de Justicia que deviene favorable a los intereses de las partes y sobre todo deviene favorable al interés de la persona que quiere abreviar los plazos para que al final de cuentas se resuelva si efectivamente se va a quedar en México porque no fue procedente la restitución o se va a ir al país de la residencia habitual. Y ahí además se nos coloca en una situación también complicada, porque cuando la restitución se declara procedente, usted puede pensar, bueno, ya concluyó el juicio, ya simplemente el menor debe de irse al juez de la residencia habitual y ahí se va a resolver el problema. Pues ojalá y fuera así, porque el otro problema que tenemos es la ejecución de la sentencia. Y ese es un problema muy serio porque no tenemos, y ustedes lo saben, mayores elementos para presionar a las partes. Y lo que tenemos que hacer muchas veces es ordenar la localización del menor y la presentación a través de Interpol. Y si bien es cierto que Interpol tiene un área especializada para este tipo de cuestiones, también es cierto que a todos el tema presupuestal nos ha pegado muy fuerte. Las reducciones presupuestales nos hacen, pues, tratar de hacer más con menos, pero localizar un menor en una república del tamaño de nuestra república, pues tenemos un territorio muy extenso, tenemos muchas oportunidades para esconder a un menor en muchos lugares. Hay ocasiones en las cuales la pericia del sustractor o de la sustractora es tal que no solamente esconden al menor, sino que le cambian su apariencia y en ocasiones hasta su identidad. Esto es un tema que dificulta mucho la ubicación de un menor, pero ya que lo ubicó usted, ¿qué hace? Se lo regresa al padre o madre sustractores en lo que se tramita el juicio o lo institucionaliza. Esa es una decisión muy difícil porque conocemos nuestras instituciones, conocemos también sus carencias presupuestales y aunque tengamos en las instituciones la mejor disposición, la mejor voluntad, pues el derecho no puede con la economía y donde no hay recursos, pues se hace lo posible, pero probablemente lo posible no es lo necesario y lo necesario no es lo más adecuado. Entonces, es un punto de inflexión en la toma de decisiones de su señoría cuando tenga que resolver, bueno, ya dije que procede la restitución, pero ¿cómo le hago? Ya me desaparecieron otra vez al menor, entonces ordeno que lo localicen, que lo institucionalicen y después entramos en el tema de quién paga el boleto de avión, con quién se va, a quién se lo entrego, porque en ocasiones te llegan los abogados y te dicen, oiga, yo tengo poder del padre o madre abandonados, entréguemelo a mí, pues usted quién es. O sea, yo cómo se lo voy a entregar a usted. Si luego usted se voltea y le dice a la autoridad central, oiga, se lo entrego a ustedes, no, yo no soy parte. Yo solamente soy acompañamiento dentro del proceso. Oiga, pero el artículo 7º de la Convención dice que una de sus obligaciones es incoar el procedimiento. Y si usted busca la definición de incoar el procedimiento y de propiciar incluso medios alternativos de solución de conflictos, porque no todas las sustracciones deben ser judicializadas, pero el 99.9% lo son. Entiendo también a la autoridad central, no tiene los recursos,
pero nosotros tampoco los tenemos. Y cuando nos presentan una solicitud, nosotros no podemos decir, por presentado el señor fulano de tal, solicitando la restitución de su menor. Y una vez que se cuente con el presupuesto suficiente y se legisle al respecto, se acordará lo conducente. Usted no puede dictar un acuerdo de esa naturaleza. Usted, como la señora juez o el señor juez, está obligado a resolver el tema. ¿Y con qué lo va a resolver? Con lo que tenga. Con lo que tenga. Oiga, en mi estado sí se receptó la convención y en consecuencia yo sí tengo instrumentos jurídicos que me permiten desahogarla. Le felicito, hágalo, ajústese a la norma. Pero ahora tenemos un plus porque tenemos un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que tiene un capítulo de unos cuantos artículos que se refiere a la sustracción internacional de menores, ¿sí? Pero que va a entrar en vigor, tiene una vacatio legis de 4 años, que va a depender de que el Congreso de su estado y el Poder Judicial de su estado le digan al Congreso de la Unión, ya haz la declaratoria de que se va a aplicar en mi estado. Sí, pero para que se aplique en su estado sería recomendable que los jueces que van a conocer y resolver esos temas se capaciten en lo que van a resolver, porque si no, yo sé que lo van a resolver, son ustedes gentes, son peritos en derecho, son gente estudiosa, son gente acuciosa, pero yo creo que si se preparan es mejor a recibir un asunto y tener que empezar a ver cuáles son los criterios. Si antes yo ya me preparé para ver cuáles son estos criterios, seguramente cuando me llegue el asunto, pues me voy a preocupar, pero va a ser mayor mi ocupación que mi preocupación y así puedo aspirar a tener mejores resultados. Por eso, dentro de los instrumentos que les comentaba yo, está la red de jueces de protección a la infancia, que obviamente es una invitación abierta a quienes quieran participar en ella conforme a las capacitaciones que se dan año con año. La red internacional de jueces, donde participan los jueces de enlace mexicanos, que a la fecha hay 3 designados, que si ustedes entran a hcch.net, que es el dominio de la Convención de la Conferencia de la Haya, ahí aparece quiénes son los jueces de enlace mexicanos, sus teléfonos y sus correos electrónicos, por si ustedes los quieren contactar. Si quieren contactar a los jueces de la red nacional, en CONATRIP aparecen sus nombres de los que se desempeñan de alguna manera como capacitadores. Ahí tienen ustedes sus correos electrónicos y ahí pueden, sin duda alguna, formularles las consultas. En cuanto si eventualmente alguno de ustedes desea hacer una consulta conmigo, mis datos los tienen, si googlean Oscar Cervera Rivero, ahí aparecen todos mis datos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pueden con toda confianza hablarme o hacer una consulta si estiman que puede ser de valía o de ayuda para ustedes en la decisión de los casos que les corresponda. Porque la verdad es que todo lo que sea el apoyo para el mejor conocimiento del derecho internacional privado y su aplicación dentro de nuestro país, pues eso genera confianza en usted al momento de dictar la resolución y también genera confianza en las autoridades de otros estados que ven que en México estamos tomando desde hace varios años, por lo menos desde hace 14, 15 años, estamos tomando capacitaciones permanentes y estamos buscando que los jueces que conozcan estos temas sean los jueces que están tan preparados como sea posible para afrontarlos, porque la construcción paulatina de los criterios que afortunadamente han sido recogidos por nuestras autoridades federales, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y han generado precedentes, nos ayudan a que de una manera más ágil, pero sobre todo de una manera más informada, los jueces podamos resolver las controversias que se nos plantean, lo que nos lleva a la necesidad de que existan tantos jueces de jurisdicción concentrada, tantos jueces que conozcan estos temas, como los propios poderes judiciales determinen de acuerdo a las necesidades que cada poder judicial tenga, conforme a su estadística en casos de sustracción internacional y en casos de adopción internacional de menores.
probablemente también nos tendría que llevar a reflexionar acerca de la necesidad de redefinir el trabajo de las salas, porque las salas deberían de tener también si son salas colegiadas, a menos que una de las personas integrantes de la sala sea un experto en estos temas, en el evento de que interpongan una apelación y la admitan a trámite por ser ese el criterio del ponente en el caso de una sala colegiada, ¿verdad? O podría ser el caso de que el juez diga, no, no te lo admito, te vas a la queja, la sala la confirma y entonces te queda el control constitucional a través del juicio de amparo, como lo ha resuelto ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ocasiones, muy al principio también teníamos el grave problema de que en la práctica, a menudo, las resoluciones que se dictaban en primera y en segunda instancia no eran encontradas como satisfactorias por el control constitucional y se concedían los amparos. Obviamente se cumplían los amparos, pero esto nos llevaba a dilatar el procedimiento. Ahorita con los criterios de la Corte, que están muy en la lógica del diseño de la convención, que básicamente tiene como interés la restitución del menor, pero no debatir temas de guardia y custodia, porque esos deberán ser debatidos ante el juez de lugar de la residencia habitual. Básicamente estos son, a mi juicio, los beneficios que nos da el tener a juezas y jueces expertos en este tema. Les va a permitir tomar las resoluciones que ustedes estimen pertinentes en base a su independencia judicial. Los jueces que de alguna manera estamos dentro de estos programas en CONATRIP y en red de jueces nacional e internacional, tratando de obtener los mayores conocimientos para transmitirlos a los jueces nacionales, estamos siempre a su disposición en el evento de que ustedes pudieran considerar que algún caso que ustedes ven pudiéramos orientarles. Encantado, siempre serán ustedes, señoras juezas, señores jueces, los que tomen las decisiones que estimen pertinentes. Nosotros, en todo caso, como jueces de enlace o como jueces de la red, les haremos las reflexiones para que consideren los temas de fondo de la convención, que solamente pueden ser resueltos por el juez de la residencia habitual, y los temas inherentes a la competencia del juez del país de destino. Las decisiones serán de ustedes y, por supuesto, serán enriquecidas con los criterios que ha establecido nuestra Suprema Corte de Justicia y algunos casos establecidos por la Corte Europea que ya han sido recogidos por nuestra propia Corte. Yo hasta aquí dejaría mi intervención y abriría el espacio, si lo estiman pertinente, para preguntas. Estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Óscar Cervera Rivero. A continuación vamos a proceder a la etapa de preguntas y respuestas, para lo cual le solicitamos amablemente que quien tenga alguna pregunta o algún comentario, levante su mano digital, por favor, electrónica, para efecto de concederles el uso de la voz en caso de que exista alguna pregunta. ¿Estamos a la orden? Griselda Lozano, adelante, usted levantó la mano. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Disculpen. Mi pregunta, magistrado, es ¿cuáles son las medidas inmediatas urgentes que usted como magistrado tomaría cuando se le está avisando o hay el temor fundado de, como usted lo comentó hace rato, que pudiesen volver a desaparecer o sustraer al niño a otro lugar y perder el contacto? Por ejemplo, que el padre le avise al juez, ¿no? Ya la madre me está diciendo que no lo vas a volver a ver. Entonces, porque el hecho de que, como usted dice, recurrir al amparo, la cuestión escrita, pues se toma tiempo, ¿no? ¿Cuál sería la inmediatez? ¿Cuáles serían los elementos? Por ejemplo, se pudiese hacer un contacto, un enlace internacional a través de un correo electrónico o WhatsApp con el juez
juez del país o si es aquí en el caso de México, y ya nos están diciendo, ¿sabes qué? El padre o la madre tiene el temor fundado porque ya lo está amenazando de que se lo va a llevar y no lo va a volver a ver. Entonces, o sea, si vas tú y te dice el juez, promueva, no, o sea, no tengo tiempo de promover, no tengo tiempo de dártelo, de esperarme a que me des una resolución. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas que se deben de tomar? Esa sería mi pregunta. Y partiendo de la base de que ya existe un procedimiento de sustracción de menor y la parte notificada va a buscar nuevamente sustraerlo y nuevamente hacer imposible su presentación ante el juez, lo que hay que hacer es muy sencillo, es institucionalizarlo. Ante la violencia que ejerce un padre o una madre que están sustrayendo a sus menores hijos, lamentablemente los que terminan pagando consecuencias muy duras son los propios hijos, pero el Estado mexicano, en el caso que usted comenta, lo que tiene que hacer es asegurarlo, institucionalizarlo, y ya institucionalizado, desarrollaremos el esquema lo más rápidamente posible para poder resolver si procede o no procede. Porque podemos recoger el pasaporte, podemos pedirle que nos traiga el INE, podemos, su INE, su credencial de elector. Podemos pedirle también, en algunas ocasiones, una fianza, pero ante una amenaza de esa naturaleza, cuando existen razones suficientes para creer que pueden ser cumplidas, pues no nos gusta, debo de decírselo a su señoría, a mí no me gusta institucionalizar a un menor. Sin embargo, en ocasiones cuando usted lo hace, es el mejor argumento persuasivo para un padre o una madre beligerantes cuando se dan cuenta que van a ir a ver a su hijo a una especie de reclusorio, porque como dice la canción, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, y es una manera de afectar de una forma muy dura a un menor. Nosotros tratamos de no llegar a eso, tratamos de llegar a una fianza, tratamos de llegar a recogerle los documentos de identificación y de viaje, pero en ocasiones el encono que existe entre los padres es tan grave, es tan irreconciliable la postura que aducen uno contra el otro, y las amenazas pasan de los dichos a los hechos, y sin duda alguna quienes más sufren son los menores. El Estado tiene que tomar medidas drásticas, y a mi juicio la más drástica, pero también la más eficaz, es la institucionalización. Cuando una madre o un padre ven a su hijo institucionalizado, cambian en su percepción de lo que es el encono, el enojo o lo que haya ocurrido entre ellos para tomar esta decisión. Recordemos que el detonante para que las instituciones previstas en el Convenio de la Haya se actualicen es precisamente el acto ilícito consistente en la sustracción o la retención. Entonces ya de entrada hay una persona que está retando al orden público internacional, que está violando en un país extranjero una norma y que está buscando la protección de otro país para que no se actualice algún tipo de sanción, cuando existe también por allá un principio que ustedes conocen muy bien: nadie puede aducir en su beneficio sus propias torpezas. Si yo violé la norma en el país extranjero, estoy buscando en el país de refugio que me protejan a pesar de la violación a la norma. Entonces, en concreto, respondiéndole, yo buscaría la institucionalización y con base en eso desarrollar un proceso muy rápido para llegar a la conclusión de si procede o no procede, y en el caso de que procediera, girar las instrucciones y los oficios para que con el acompañamiento de la Autoridad Central Mexicana se trasladara al menor al aeropuerto con la persona que va a viajar con él. Puede ser la persona sustractora, que lo veo muy difícil cuando ya se trata de institucionalizaciones, se busca a otro pariente o viene la persona abandonada y recoge a su menor hijo y ya lo puede trasladar. Son casos difíciles. Como le decía al principio, su señoría, no hay casos fáciles en materia de sustracción, y probablemente la medida más dura es la institucionalización, pero se sorprendería usted de la manera como se van resolviendo los casos cuando un padre o una madre ve a su hijo institucionalizado. Gracias.
Muchas gracias, maestra Griselda, por su pregunta y al Muchas doctor gracias. Oscar Gregorio por su respuesta. Y tenemos también la participación del abogado Ricardo Uriel González. Adelante con su pregunta. Ricardo, su audio no se escucha. El estado de Baja California, a ver, déjame mover un poquito más. No sé si me escuchan mejor. Señor. Ajá. No sé si en este punto ya. Sí, Ya se escucha mejor. ¿Sí? Fíjese, magistrado, tengo una pequeña duda. En este caso, se da la sustracción de un menor de edad de origen estadounidense, donde en los Estados Unidos tú tienes la opción de ponerle el apellido que quieras al niño. Tú le puedes poner Slim, Smith, García o como quieras y no hay ningún impedimento legal. En este caso, la madre decide ponerle el apellido del padre biológico y en todo momento dice, es el padre biológico, pero el padre jamás lo reconoce. No va, no firma el acta, no hay un reconocimiento expreso de la paternidad. Se lleva una vida normal, se separan. En un momento, el padre le pide el hijo a la mamá por 15 días y se van de vacaciones a Los Cabos. Jamás se lo regresa. Nunca le regresó el menor de edad a su mamá. Este señor se lo lleva a vivir a Querétaro y ahí lo tiene. Se levantan las respectivas denuncias de sustracción de menor porque no hay un reconocimiento de que es el padre, solamente es el padre biológico. Y tanto la Fiscalía de Baja California como la Fiscalía de Querétaro dicen, ¿sabes qué? No le vamos a entrar a la investigación, se va a desechar completamente porque la madre está diciendo que es el padre biológico y por lo tanto supuestamente tiene derechos de custodia de la patria potestad, cosa que el mismo Código Civil te regula que tienes que hacer un reconocimiento. Entonces, ¿qué medidas se pueden realizar de esa manera? No obstante al anterior, el padre ejerce un tipo de violencia psicológica al solamente permitirle videollamadas con el niño por un lapso de 2 minutos en un cuarto blanco, así como el que está usted, sin que sepamos dónde está realmente el menor. ¿Qué medidas, qué mecanismos podemos emplear para poder pues, tratar de minimizar estos abusos que están llevando? Bueno, yo creo que en este caso tendría que acreditar que es el padre. Yo no puedo tomar, partamos de la base de que el padre biológico que no ha reconocido a su hijo, ahí tenemos una paternidad cuestionada, porque asumo que hubo una persona que se desarrollaba con la figura paterna, en el caso de que lo hubiera. Y si no lo había, el señor tiene que demostrar que efectivamente es el padre para poder ejercer los derechos derivados de la patria potestad. Si yo voy y tomo al hijo de su señoría y me lo llevo aduciendo que yo soy el padre y no tengo ninguna prueba de esto, yo estoy cometiendo un delito. Si posteriormente en la averiguación la fiscalía a través de una prueba de DNA acredita que yo soy el padre o acredito yo que yo soy el padre, eso no me exime de la comisión de un acto ilícito, porque yo no puedo disponer de un menor así. Es decir, si yo voy a tomarme un menor y a traerlo de un país a otro y después lo voy a mantener escondido porque soy una persona muy hábil, porque tengo muchos recursos, en fin, lo que estoy haciendo es burlarme del Estado de Derecho, burlarme de las autoridades y debe de haber consecuencias jurídicas por haberme burlado de las autoridades. Tengo derechos, sí, pero también tengo obligaciones como padre. Entonces, si yo me negué a reconocerlo, tengo que empezar por demandar la filiación. Tengo que acreditar que efectivamente soy el padre y tengo que pedirle a un juez, porque yo no conozco a mi hijo, nunca he tratado con él, no existe de él hacia mí confianza, ni de mí hacia él conocimiento de su forma de vida.
tendría yo que establecer una serie de convivencias para que de manera paulatina, primero se estableciera el contacto, se continuara y se magnificara el contacto, y quizá después de un par de años de tener este tipo de relación, ya pudiéramos establecer una vinculación que permitiera que yo ya pudiera viajar con el niño. Pero Oscar decidió hacerlo a su manera. Él fue, tomó al niño y se lo trajo. Eso es un delito. Es que yo soy el papá, pues eso dice usted. Es que la mamá también lo dice, sí, pero la ley todavía no lo ha dicho. Y entonces puede haber una presunción, pero la actuación de una persona así es una actuación, a mi juicio, punible, sancionable y definida por un código penal. Y cuando demuestre que tengo un vínculo de filiación paterno-filial con el menor, está bien, pero eso no quita que haya cometido un acto ilícito y merezca una sanción por eso. Y además podría ser motivo, ya reconocido como padre, a que me apliquen el 444 y pierda yo la patria potestad en función de haber violentado gravemente la seguridad del menor y haber realizado actos en contra del libre desarrollo de su personalidad. Sería un caso muy interesante, pero yo creo que quien se ha colocado en la ilicitud es la persona que actuó de la manera que usted comenta y debe ser sancionado. Gracias. Gracias. Agradecemos la pregunta de Ricardo y también la respuesta del magistrado Oscar Gregorio. Y preguntamos si existiera alguna otra pregunta o comentario. Adelante, Gloria Elena Tani. Bienvenida, jueza. Adelante. No se oye. Perdón, ¿no se escucha? ¿A mí me escuchan? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado Oscar Cervera. Lo saludo con mucho respeto y gusto. Felicitarlo por su interesante ponencia que siempre nos actualiza en estos temas de sustracción. Y nada más como comentario, en el 30 de noviembre del 2018 precisamente se adicionaron a nuestro Código de Procedimientos Civiles algunos artículos en el capítulo 2 del artículo 942 que hablan sobre el procedimiento de la sustracción internacional de menores y también la nacional, que nos permiten seguir algunos mecanismos y métodos de coordinación con las diferentes autoridades, principalmente con el sistema de desarrollo integral de la familia, pero sobre todo, como bien lo indicaba usted, siguiendo las guías de buenas prácticas que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene para este tipo de casos, que nos permiten tener algunos precedentes de algunos otros procedimientos que se han llevado en el interior de la República. Agradecerle por su interesante ponencia y saludarlo. Muchas gracias, su señoría. Con el gusto de saludarla, aunque hace algunos años que no la veía. Me da mucho gusto verla y saber que está bien. Por eso comentaba yo que si en el estado de Baja California ya se ha recetado la norma a través de estas reformas de noviembre del 2018, usted puede aplicar entonces su código local. Pero también tiene usted la oportunidad, a través del principio de inconvencionalidad, puede inaplicar su código local y aplicar directamente el criterio jurisprudencial que he comentado. Esto le da una gran flexibilidad a su señoría, a las juezas y a los jueces, porque nos permite ser auténticamente jueces internacionales. Es decir, yo entiendo a nuestros legisladores, nos dan las mejores normas posibles, pero en ocasiones cuando usted tiene que dirimir la controversia, encuentra que esas normas no son las que le den las mejores opciones para resolver el tema planteado. Y si me permite problematizárselo, en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que entrará en vigor a más tardar en abril del 2027, se establece un procedimiento, pero se abrogan las disposiciones de los códigos civiles y de los códigos de procedimientos, civiles y familiares que exista en los estados. Entonces, esto nos lleva a un punto interesante entre lo que dice el Código Nacional de Procedimientos y lo que dice el Código de Procedimientos del Estado,
respecto de aquello que se oponga en términos de los transitorios. Y este sería un tema quizá muy interesante para que ya el Poder Judicial del Estado de Baja California comenzara el análisis, porque los 4 años son el tiempo máximo. Quizá el Congreso de su estado y el titular del Ejecutivo decidan que en 6 meses, en un año y medio, ya estén operando. Esto les llevaría a la necesidad de ver qué es lo que se estaría abrogando, cuáles serían los procedimientos que podrían ustedes continuar aplicando, y a mí me permite hacerles una reflexión. Yo estuve la semana pasada en la presentación que hizo la señora senadora, doctora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro también, la hizo en Toluca, en el Poder Judicial, y a mí me llamó la atención, bueno, obviamente lo hizo de una manera brillante, extraordinaria, acompañado con sus secretarios técnicos, gente muy calificada, pero a mí me llamó la atención un punto. Hay un artículo del código que dice, y se los paso para que ustedes lo analicen y tengan el mejor criterio que el que les voy a sustentar ahorita, donde dice que tratándose de la apelación ya no hay reenvío. Y al no haber reenvío, lo que estaríamos haciendo es la segunda instancia subsume a la primera y la segunda instancia va a actuar como juez de instrucción. Entonces eso a todo el auditorio en el que se presentó les pareció espectacular y maravilloso. El único problema fue que yo hice un comentario en mi exposición en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 2 instancias en los juicios. Correcto. Y pueden haber hasta 3 instancias en los juicios, pero no nos hace evitar la segunda instancia. Y si la segunda instancia priva a las partes de la primera instancia, entonces estamos violando la Constitución. Ese fue mi criterio en ese momento. Yo se los comparto. Igual estoy equivocado, igual estoy en lo correcto, pero me preocupa porque además la expresión que se utilizó, hay que evitar el pimponeo que genera el reenvío. Es decir, la segunda instancia lo manda a la primera y la primera lo cumple y vuelven a impugnar y vuelve a ir a la segunda. Perdón, pero eso no es así. Cuando la segunda instancia resuelve, dirime la controversia y en teoría las resoluciones dictadas en segunda instancia causan estado de inmediato, en teoría, porque tenemos el control constitucional. Pero, ¿qué pasa si un artículo de un código nacional nos ordena violar la Constitución? ¿Debemos aplicarlo o debemos inaplicarlo? En particular porque con la reforma del 2011, que incorpora los derechos humanos contenidos en los convenios internacionales al artículo 1 de nuestra norma fundamental, entonces los derechos humanos ya están convencionalizados. Y al estar convencionalizados ya están receptados en la norma interna mexicana. Y al estar receptados en la norma interna mexicana son objeto de escrutinio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las acciones u omisiones realizadas por los poderes jurisdiccionales o administrativos de nuestro país. Y si un legislativo ordena violar la Constitución, está ordenando violar un derecho humano constitucionalizado y a través del control de convencionalidad nos podemos llevar una sorpresa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una opinión preventiva, es algo que puede pasar, probablemente yo esté equivocado, pero les invito a que hagan ustedes la reflexión, vean qué dice la Constitución, vean qué dice el nuevo código, vean lo que dice el código de su estado y vean lo que dicen los transitorios que le van a dar inicio de vigencia al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias. Muchas gracias a la pregunta de la jueza Gloria Elena Tan, así como la respuesta del magistrado Oscar Gregorio Cervera. Y preguntamos si existe alguna pregunta más previo a concluir. Muy bien, entonces, si no existe alguna pregunta, agradecemos a todos por su participación, asimismo como la presencia de juezas y jueces del estado de Baja California, y también la presencia de la jueza Isabela Ancián de Chihuahua y Karen Flores Maciel del estado de Durango. Muchas gracias por acompañarnos aquí a todos. Y a continuación procederemos
a mencionar el reconocimiento que se le hace al magistrado Oscar Gregorio por motivo de su conferencia magistral, misma que se le hará llegar a la brevedad de manera electrónica, el cual dice lo siguiente: el Poder Judicial del Estado de Baja California, por conducto del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, así como de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica, le expresan su reconocimiento y agradecen al doctor Oscar Gregorio Cervera Rivero por su valiosa y distinguida participación en las jornadas de actualización de Derecho de Familia con su conferencia magistral denominada Juzgados Especializados en Sustracción Internacional de Menores, realizada el día 23 de mayo de 2023. Firma el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López, así como la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica, y el maestro David de la Rosa Naya, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchas gracias, doctor Oscar Cervera, así como a todos los participantes. Y les recordamos también que continúen con nuestro programa de esta 15ª jornada de actualización de Derecho de Familia, que será el día de mañana. Muchas gracias a todos y muy en especial a nuestro ponente, magistrado Oscar Gregorio Cervera Rivero. Un placer tenerlo. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias.